Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo. Los vamos a estar acompañando durante la próxima hora. Mi nombre es Gastón Smulevici. Junto a Julieta Tobal vamos a estar aprendiendo en este programa que disfrutamos muchísimo hacer. Y te saludo, Juli, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y vos? Muy bien. Y la verdad que muy relajado como para absorber conocimiento hoy. Sí, yo también. La realidad es que hoy en día, con todo esto de la tecnología, ¿no? Muchas estafas online, muchos hackeos. Y también se escucha hablar mucho de los delitos penales, los juicios, ¿no? Penales. Se escucha, prendes la tele, la radio, lo que sea, y hay mucho debate al respecto. Entonces hoy trajimos, ¿sí?, a un invitado especial para hablar un poco sobre el tema y para también saber qué medidas podemos tomar como de forma de protección, ¿sí?, preventivas, ante estas situaciones, para no caer en una estafa online, para no caer en un hackeo, en algún ciberdelito, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a estar hablando de derecho penal, ya tenemos al invitado acá en el piso. Siempre una cuestión que me pasa con el derecho penal es que uno lo ve como algo ajeno, ¿no? Como algo que le pasa a otro, que pasa hasta en las películas. Y cuando uno se da cuenta que cualquiera puede estar atravesado por el derecho penal, lo empieza a ver desde otra óptica. Ese morbo que hay desaparece y nadie quisiera estar entrometido en un asunto penal, ¿no? No, es el temor que uno le tiene. Así que estamos expectantes para absorber conocimiento. Este programa siempre tratamos de aprender, de que el otro lado también puedan llevarse algo y bueno, y de hacerlo de una manera que no nos quedemos dormidos, como a veces sucede cuando estamos en clase. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram en @derechoafondo_LUA. También pueden mandarnos sus consultas al Instagram o al teléfono de la radio al 11 37 61 14 73. 11 37 61 14 73. Agradecemos como siempre en la producción a Agustín Boteatos, en la operación a Jorge Gómez, en la coordinación general a Clara Sirven. Y si te parece, Juli, arrancamos. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Llegó el momento de la entrevista. Tenemos acá en el piso a José Mariani. Él es abogado, docente de la UBA, es litigante. Está especializado en cibercrimen y evidencia digital y en derecho penal, por supuesto. Te damos la bienvenida, José, formalmente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué responsabilidad enorme ser yo el que haga absorber conocimiento. No, nos encanta a nosotros traer sangre joven y sobre todo también egresado de esta casa de estudios que queremos tanto, que es la UBA. De hecho, por ahí uno cuando piensa en ser abogado, cuando es niño, lo primero que se le acerca a uno es el derecho penal, ¿no? Por ahí a través de alguna película, de alguna fantasía. Y bueno, no son muchos los abogados que se dedican al derecho penal y menos con tan poca edad o con sangre tan joven. Así que un gustazo tenerte acá. Y bueno, arrancamos, si te parece, te vamos a bombardear de preguntas porque penal es un tema interesantísimo que nosotros no manejamos, así que queremos aprender. Y para empezar, nos gustaría que nos cuentes un poco de las corrientes del derecho penal, ¿no? Porque se habla del derecho penal en general. ¿Qué sucede con las distintas líneas de pensamiento, que seguramente son muchas? Pero digo, esta cosa entre garantismo y punitivismo, ¿qué se conoce como? ¿A qué se llama garantismo y a qué se llama punitivismo? Mira, en principio para mí el garantismo debería ser todo. Es una conceptualización que tiene muy mala prensa, pero bueno, justamente en virtud de capaz medios de comunicación que tratan de justificar distintas realidades sociales, ¿no? El garantismo, no lo digo yo, lo dijo Luigi Ferraioli, porque es un jurista italiano. Ya veo que le erró el país, ¿viste? No, mentira. Que es un jurista muy reconocido y él lo conceptualiza de la siguiente manera. Es como la actividad práctica desde la abogacía que a través de la crítica trata de borrar el espacio que hay entre el ideal de una norma y la realidad. Es decir, en los distintos instrumentos normativos, ya sean tratados, constitución, leyes, tenemos derechos, ¿no? Que son ideales, que fijan realidades que, según el derecho, idealmente debieran ser así. La realidad es que justamente no pasa eso, y el garantismo
lo que viene a proponer, si quiere, o por lo menos darle nombre a una corriente o a una actividad que es justamente a través de la crítica a esa realidad imperfecta, tratar de, en la medida de lo posible, zanjar esa distancia que hay entre el ideal de las garantías receptadas en los distintos cuerpos normativos y lo que pasa en la vida cotidiana. Que eso justamente no debería ser malo, debería ser la regla. En términos reduccionistas, ¿no? Si uno dice garantía es pro delito o pro delincuencia y punitivismo pro mano dura. Sería una manera medio brusca y tosca de resumirlo, pero esa por ahí es la mirada que tiene el conjunto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué tan alejado está de la realidad? Sí, diciéndolo a grosso modo podría ser así. El tema siempre es cuando a uno le toca de cerca el derecho penal, seguramente sean todos garantistas. El garantismo en realidad no es necesariamente pro delincuente, sino pro persona respecto de la cual recae el poder punitivo del Estado, que no necesariamente tiene por qué ser un delincuente, o si no todos los encausados en cualquier delito son culpables, por así decirlo. Y por otro lado, el punitivismo en realidad yo lo concibo al menos como una corriente que pretende que la solución a las realidades que trata el derecho penal son los castigos más fuertes, cuando en realidad a mi criterio es una discusión zanjada. Es como volver a la edad de piedra, básicamente, poniéndolo en términos comparativos. O sea, cada ciencia, cada disciplina tiene distintos estadios. Es como si volviéramos a analizar la curvatura del cráneo para saber si uno tiene la potencialidad de ser delincuente, básicamente. Como planteaba César Lombroso, ¿no? Sí, o como el señor Burns con Skinner. Ah, bueno, ese es un Claro. ejemplo más moderno. Lo Sí. tenemos que aprovechar que es joven, que aparte hace un montón de material para redes, súper valioso. A mí me parece un debate que no es menor, no sé qué pensaba Juli, en el sentido de que, a ver, me gustó eso de que cuando a alguien le atraviesa el derecho penal somos todos garantistas, porque obviamente que nadie quiere estar en la situación de... No, que no es lo mismo la mirada, claro, del ajeno que al que realmente le toca y está en ese lugar. Entiendo que, por un lado, la sociedad a veces tiene una mirada distorsionada cuando no le toca o no le afecta, y es muy fácil desde afuera inculpar a una persona, ¿no? Que no tiene conocimiento sobre la causa en sí, sino que desde afuera es fácil señalar. Entonces, desde ese aspecto, sí, es complejo, y es como dijiste vos en un principio, como diciéndolo de forma muy tosca, lo que la gente piensa, pero cuando uno entra y empieza a charlar y se abre el debate, siento que es mucho más rico e interesante lo que se propone. Absolutamente. A ver, el que tiene la desgracia de que un familiar haya sido víctima, digo, generalmente se pone más de un lado punitivista, y el que está atravesando un proceso penal se pone más garantista, pero bueno, hay que entender que no todo imputado termina siendo culpable, ¿no? Aparte, capaz que uno la cuestión del garantismo o punitivismo desde afuera, desde el desconocimiento del derecho, lo puede reducir en lo hace inocente a alguien culpable o lo hace culpable a alguien inocente, y no es tan así, porque el garantismo hace referencia al cumplimiento justamente de las garantías y derechos en un sentido amplio. No es que salga caminando y se vaya a su casa y después al cielo y a comer un asado. Puede ser alguien que perfectamente tenga responsabilidad penal en un proceso, por dar un ejemplo, ¿no? Que tenga responsabilidad penal en un proceso y se le impute una calificación legal o un delito, para llevarlo más a tierra, se le impute un delito muy grave, y en realidad puede ser que sea responsable por un delito que en realidad es más leve. Ahora bien, ¿cómo haces para demostrar esa responsabilidad penal que en realidad es menor? Y bueno, tendrías que hacer prueba, producir descargos, acceder al expediente, es decir, poder visualizar la imputación en su contra, y muchas veces eso no se permite. Entonces, ahí también entra el garantismo. No es necesariamente hacer que se vaya a su casa a comer un asado, sino que en el marco de un proceso penal pueda defenderse con todas las herramientas que debería tener, o por lo menos que el ordenamiento normativo, como se dice, le confiere a una persona imputada, que no necesariamente se traduce en es inocente, puerta giratoria. No, claro, también el garantismo está mal asociado a lo que es el abolicionismo, ¿no? Esta cosa de saquemos la cárcel, no sirve para nada, que digo, es un debate que también en algún momento se podría dar, digo, está vigente todo el tiempo, cuál es por ahí la función de la pena y qué busca la pena, si realmente es resociabilizar, Resocializador, ¿no? si es un castigo.
o a qué refiere, ¿no? A mí me parece que es una cuestión medio que, no sé si uno va cambiando de opinión con el tiempo, viste que dicen que cuando uno va creciendo por ahí se vuelve más conservador, pero en general, no sé cuál es tu experiencia, José, con respecto a, vos has ido a cárceles y demás, si una vez que entras ahí, digo, hay una solución posible. Sí, más del lado de la resocialización y después de cómo se reinserta la persona en la sociedad después de haber estado varios años en la cárcel, de haber tenido una pena, etcétera. Bien, eso siempre va a depender mucho, ¿no?, del lugar donde uno esté detenido, pero yo creo que a grandes rasgos la función de la pena, por lo menos desde una visión constitucional, justamente es como dicen y bien señalan, es resocializar a la persona y hacer que poder lograr idealmente que se reinserte en la sociedad. Como bien sabemos, las realidades de las cárceles no estarían permitiendo este fin de la pena. Bueno, justamente es por eso que se señala, Zaffaroni justamente no desde el abolicionismo, porque Zaffaroni no es abolicionista, sino que lo que propone es la teoría gnóstica de la pena, que dice, bueno, ¿qué propone la Constitución respecto de la pena? Bueno, que tiene que resocializar. ¿Resocializa la cárcel argentina hoy en día? No. Bueno, entonces respecto de esa función constitucional o ese fin último, la pena no cumple ningún rol. Pero bueno, de momento no tenemos una salida alternativa que sea superadora. Entonces habría que mantenerla. Yo creo que en las cárceles no sé, una cuestión de sobrepoblación, y ahora parece que se quiere también recortar recursos. No se permite tanto desde los estudios, desde el trabajo, desde la formación. Es muy acotado el acceso a esos derechos que justamente deberían ser tendientes, ¿no?, a una resocialización y no el agravamiento de las condiciones de bienestar social de las personas. Tal cual. A mí un profesor, cuando era estudiante, me habló de los delitos en realidad como una proposición política, ¿no? Todo delito encarna una decisión política, y lo que en definitiva es delito hoy, mañana puede no serlo, ¿no? Entonces eso te muestra también un poco la volatilidad del derecho penal, y que tiene un aspecto subjetivo, ¿no? A mí siempre me sorprende esta cosa de por qué, si alguien, digamos, para la sociedad debe ser castigado, por qué pretendemos que en una cárcel con peores condiciones por ahí que las que tenía afuera tenga un resultado mejor. Pero entiendo que no hay una solución superadora, ese es el problema que tenemos. Es un debate abierto, en definitiva, y hay un montón de cosas del derecho penal que llaman muchísimo la atención. Uno tiene asociado por ahí la cuestión de película, del debate, atril, el abogado ahí haciendo medio de showman, pero los procesos son largos en general, ¿no? Sí, no, nada es de un día para el otro, salvo, bueno, capaz la aplicación de alguna medida alternativa para la resolución del conflicto penal que podría darse al inicio, que no es mi práctica profesional de todas maneras, pero bueno, que podría darse al inicio del proceso. Suelen ser largos, las instrucciones, las investigaciones, va a depender también no del caso. Los delitos complejos pueden tener instrucciones de 5 años, 10 años. Claro. Hay en causas federales, puedes estar alegando sobre un hecho que pasó hace 20 años tranquilamente. Y a diferencia de lo que se llama el juicio abreviado, que eso es lo que estábamos conversando, que queríamos desarrollar un poco en el día de hoy, si no podés comentar para nosotros y para la gente que nos escucha de qué se trata y en qué caso se podría llevar a cabo. Presten atención, porque para mí esto es una locura, es una de las perlas del derecho penal que a mí me explota la cabeza y no termino de entender. ¿El juicio abreviado? Sí. El juicio abreviado es un instituto medianamente, lo que dicen, moderno. Le dicen moderno a cosas que ya no existía cuando entraron en vigencia, pero bueno. Bueno, pero vos sos muy joven. Ah, claro. Bueno, yo también. Claro, tampoco nos hagamos. El juicio abreviado básicamente es un acuerdo entre la defensa y la acusación, que viene a estar representada por el fiscal, la acusación pública, respecto del reconocimiento de hechos y derechos. Es decir, el fiscal imputa X plataforma fáctica y jurídica, y la defensa la asume con, obviamente debería haber un beneficio, ¿no? Asume esa responsabilidad recayéndole una pena menor de la que potencialmente le podría recaer en debate. Es decir, en una situación en la que se evita el debate oral, es decir, ese juicio que vemos en las películas no se realiza y se hace un acuerdo entre el fiscal y la defensa para decir, se reconocen los hechos, el derecho,
y se condena por una cantidad de años que sería seguramente menor que la que podría recaer eventualmente en debate. Hay muchas discusiones muy técnicas, bueno, ya están zanjadas, ¿no? Pero hay discusiones técnicas en torno al juicio abreviado si cumple con los requisitos de juicio previo y debido proceso que la Constitución propone, y también muchas veces se puede objetar de que se usa de forma o se podría usar de forma coactiva. Es decir, si por ejemplo una persona que está con prisión preventiva, yo le digo, firmás una abreviadora de 3 años en suspenso, salís. Y si en juicio pudiese demostrar su inocencia. Pero bueno, demostrar tu inocencia en un juicio en 1 año y medio, en 2 años. O firma ahora y acepta la condena y quédate con los antecedentes. Y no es para todos los delitos. O sea, tenemos en cuenta que depende del tipo de delito que se va a poder hacer o no este acuerdo. No, para el juicio abreviado no ahora con la ley antimafias hay como un apartado de que esos delitos, los receptados en la ley antimafia, no mal llamada ley antimafia, sino se le dio publicidad como ley antimafia, es ley de organizaciones criminales, los delitos receptados ahí no podrían ser objeto de juicio abreviado, pero después no habría otros impedimentos. O sea que el juicio abreviado es un arreglo que hacen entre el fiscal, es quien tiene el titular de la acción penal en representación del Estado, y la defensa, o sea, el imputado. Arreglan que en un delito X, en vez de tener 25 años de prisión, van 15. Y el imputado acepta eso. Y perdón. Todos haciendo un pronóstico, porque el fiscal puede pedir la pena que quiera pedir en juicio y después la va a determinar el tribunal, en definitiva, ¿no? Pero siempre tienen como el caballo adelantado, por así decirlo, el Ministerio Público Fiscal. Pero si llegan a hacer este acuerdo y se lo presentan, es como una propuesta que se le hace al juez, y Sí, el juez tiene obviamente. que aceptar o rechazar. El juez, el tribunal siempre homologa, porque por una cuestión de que siempre que hay acuerdos así entre partes, que ahora en el sistema acusatorio se va a ver mucho más también, tiene que homologar por una cuestión de que controla la legalidad del juez de todos los actos. Perfecto. Entonces tiene como lugar, igual que nosotros lo llevamos mucho a civil, o sea, a nuestra materia. Sí, claro, lo que pasa es que los penalistas ya lo tienen esto incorporado. Para lo que hacemos más civil, a mí me da a un acuerdo espurio, que no digo que sea así, pero digo, en definitiva, me parece que se cuela por algún lado esta cuestión de nadie está obligado a declarar contra sí mismo y demás, porque en definitiva entiendo que esto sea una etapa en el proceso en el cual se produjo cierta cantidad de prueba que podría llegar a ser incriminatoria para con el imputado, y entonces dice, bueno, en vez de esperar la sentencia final y que me den un hachazo, bueno, negocio alguna condición un poquito mejor. Y no siempre pasa igual así, hay veces que en instrucciones, es decir, si dividimos la etapa penal en 2 grandes etapas, un juicio penal en 2 grandes etapas, tenemos instrucción, que es mientras se investiga, y después la etapa de debate oral. Hay casos en los que se firma un abreviado en etapa de instrucción, que a mi criterio es muy prematuro y roza la responsabilidad profesional. Pero, o sea, cuando están investigando todavía, recabando prueba, dicen, bueno, listo, no investigamos más, me doy por culpable de que cometí tal delito, porque uno tiene que describir los hechos, ¿no? Uno admite exacto. el hecho. La plataforma, el objeto procesal siempre lo va a determinar la acusación, ¿no? Mismo estoy describiendo una realidad. En la justicia porteña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la penal contravencional y de faltas, te citan a lo que sería una indagatoria en nación, que ahí es una intimación del hecho, y directamente te ofrecen firmar un avenimiento, que es el término en Cava, que es un abreviado. Directamente, la primera vez que le conoces la cara al empleado de la fiscalía, te ofrecen firmar un abreviado. Ahí ya está en el criterio profesional de cada defensor. De nuestra parte, nunca entregamos a un cliente de primeras a que le quede un antecedente condenatorio con todo lo que eso significa. Y así hemos tenido muchos casos en los que después de eso ejercemos una defensa penal y termina siendo lo que capaz podemos hablar, que es una probation, que es una suspensión de juicio en prueba. Ahí vamos a llegar. hablar de eso. No me quise adelantar, pero... No, pero aparte esto me parece todavía más... Peor. Sí, Aún me más parece... grave. Claro, no, pero digo, si uno tiene prisión preventiva, es decir, está en la cárcel antes de tener una sentencia que diga que sos culpable, y viene el fiscal y viene tu abogado y te dice, che, te recomiendo hacer un juicio abreviado, digo, después habría que analizar el caso, todo, pero en general a mí me hace ruido, es como decir,
ya muchas opciones no tenés. Vino el médico y te dijo, che, hermano, hay que operar. Y vos, o sea, no sé si el saber técnico, digo, en definitiva, el abogado ahí juega un cierto rol de, si se quiere, persuasión. Sí, obvio. Pero el abogado siempre juega ese rol, o sea, para un Sí. lado, para otro, dependiendo. Uno presenta siempre todas las posibilidades y trata de hacérselo llegar al cliente en el mayor aspecto de su entendimiento, ¿no? Perdón, yo lo bajo a tema civil, supongamos, a grandes rasgos, porque no tiene nada que ver, pero con lo que es arreglar, entre comillas, en una mediación, por ejemplo, por un accidente, ¿sí? Y si no, que le pueden, no sé, pagar un cierto monto, un monto tal vez bajo, o si no, iniciar un juicio, un reclamo ya judicial, que puede llevar mucho más tiempo, puede ser 2 años, 3 años, pero a diferencia de que tal vez con la sentencia salga un monto muchísimo mayor. El menor de los males es. Exacto. Me parece una buena analogía. Lo que hay que tener en cuenta acá es que está la libertad de las personas, no se trata de un monto. Por eso Sí, es un antecedente y todo lo que Misma implica. discusión se dio en torno a la figura del arrepentido. Se habla de que es como, va en contra de un concepto que se llama la superioridad ética del Estado. Es como que el Estado te está coactando a que actúes de determinada manera cuando se supone que el Estado de derecho nace para evitar ese tipo de comportamientos. Entonces el Estado se está comportando como lo que debería evitar. Y hay quienes dicen que se deshace en sí mismo justamente con esos comportamientos. Y hay otros que dicen, no, bueno, es una admisión por conveniencia. Nadie te obliga. No sé qué tan libre lo estás decidiendo. Pero bueno. Bueno, interesante, nos gustó. Bueno, y ahora querés que avancemos con el tema de la probation, que lo empezaste a mencionar ahí. Lo spoileé, perdón. Sí, no, está muy bien. Bueno, detallanos, desarrollá y nosotros te vamos cortando. Bueno, en esta corriente de institutos novedosos, como le decía, que tienen más años que yo, la probation lo que viene a hacer es, igual que el juicio abreviado, es tratar de destrabar un poco, si se quiere, descontracturar el trabajo que recae sobre los tribunales, buscando justamente métodos que eviten hacer un juicio tras del otro, un debate oral atrás del otro. Así como el abreviado lo busca a través de no realizar el debate y directamente acordar una sentencia, el juicio abreviado, la suspensión de juicio a prueba, o también conocida como probation, a diferencia del juicio abreviado, no se hace el juicio, justamente como indica su nombre, se suspende el juicio a prueba, pero no implica un reconocimiento de hechos ni derechos, es decir, no hay responsabilidad penal. Lo que implica es realizar una serie de tareas comunitarias, puede ser una reparación en la medida de las posibilidades a la víctima o al ofendido por el delito, cumplir determinadas pautas de conducta, podría ser realizar algún curso de reeducación, y una vez cumplidas todas las pautas que se le impuso a la persona, directamente se extingue la acción penal y se dicta el sobreseimiento. Es decir, a diferencia del juicio abreviado, en la que se acuerda una pena, una condena, que seguramente sea menor a la que le puede recaer en debate, en el suspensión de juicio a prueba o probation, se hacen tareas comunitarias y demás para extinguir la acción penal, es decir, para evitar el debate y para, una vez cumplidas, extinguir la acción penal. Pero en este caso sí, el delito, o sea, la pena no tiene que ser tan grave, o sea, también tener en cuenta para analizar eso. Bueno, ahí hay un avance jurisprudencial que, ahorrándonos todo el meollo de la cuestión, que ya lo tenemos zanjado para que hacernos dolor de cabeza, Sí. Hoy en día lo que se concibe para la procedencia de la probation es que el delito pueda ser dejado en condena condicional, en ejecución condicional, perdón. Es decir, ¿cuáles son las pautas para que una condena pueda ser de cumplimiento condicional en suspenso? Es decir, en libertad. No tener antecedentes y que sea menor a 3 años. Perfecto, menor de 3 años no tiene antecedentes. Y esto tampoco le generaría antecedentes. Una vez cumplimentadas las pautas o sea, todo lo que le dijeron, vos tenés que hacer esto y aquello, y no cometer un nuevo delito claramente, Por supuesto. Se da por extinguida la acción penal. Ok, es el sobreseimiento, ¿sí? No le genera No antecedentes. le genera antecedentes. Listo. Y tampoco reconoció, como dijiste antes, o sea, Justamente, no hay no hay responsabilidad responsabilidad. Ahora bien, o sea, estamos comparando dos figuras que son novedosas, institutos, que evitan en definitiva que un juez se expida acerca de es culpable, que recabe toda la prueba hasta el final. Ahora,
esta suspensión de juicio a prueba o approbation, que siempre en inglés suena como más fashion, está bien, vos hablaste de tareas comunitarias y demás. A mí lo que me genera duda es, ¿por qué si la persona no reconoce que hizo, que cometió tal o cual delito del cual se lo imputa, por qué va a hacer tareas comunitarias? A mí me genera una especie de contradicción ahí. Sí, bueno, es un poco parte de la naturaleza de lo que gira en torno a la suspensión de juicio a prueba. Es decir, no tiene el carácter de condena, pero sí tiene pautas que eminentemente son obligaciones que a uno le imponen. Entonces, sí, yo no reconozco ni hechos ni derechos, no soy penalmente responsable, pero tengo que cumplir obligaciones. Siempre es como el mal menor, digo, bueno, no firmes la probation y anda a juicio. Es como purgar, por las dudas hacer tareas comunitarias, no le viene mal a nadie. De hecho, por ejemplo... Pero es raro, convengamos que es raro, los penalistas son una especie rara. Por ejemplo, algo que es más raro del día a día es que a veces en la justicia de Cava, como pauta, te imponen pedir perdón. ¿Pedir perdón de qué? Si no soy culpable de nada. Te imponen como pauta pedir perdón. Sí. Claro, y sí, bueno. Yo personalmente siempre la saco. Ah, bien. ¿La sacás qué significa? ¿Que no piden que perdón? no. Velo por evitar pedir perdón. Ok. Bueno. Y si incumple perdón, se reabre el juicio, ¿no? Sí, justamente en instituto es suspensión de juicio a prueba. En la que se incumple alguna pauta o se comete un nuevo delito, se vuelve a reanudar el juicio. Perfecto, clarísimo. Bien. Estamos conversando con José Mariani. Vamos a una pequeña pausa con este hermoso tema musical y enseguida regresamos con la entrevista. Derecho a fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo, estamos conversando con José Mariani, especialista en Derecho Penal. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondoRUA. También nos pueden seguir en Spotify y en YouTube. Y pueden mandar sus preguntas, como siempre, al WhatsApp de la radio al 11 37 61 14 73. 11 37 61 14 73. Bueno, José, te queríamos preguntar algo. Habíamos visto un video el fin de semana que estuvo circulando ahí por redes sociales de una chica que quiso ingresar a una fiesta electrónica, la cual la revisaron previamente a ver si llevaba algo que no se podía ingresar, como por ejemplo droga. Había pasado por un primer control, no tenía nada, y en un segundo control se les acercó un perro. El perro la olió y se quedó al lado de ella. Motivo por el cual la policía, la persona que estaba en ese momento junto con el perro, le dice, bueno, te tenemos que llevar a un cuartito, a un lugar aparte, para poder revisarte. La chica al principio se negó, pero bueno, la realidad es que no le quedó otra, o por lo menos eso es lo que ella sintió. Fue al cuartito, se empezó a sacar la ropa y la policía fue la que la estaba revisando y le dijo directamente, bueno, quiero revisarte en la bombacha, porque el perro se había acercado a esa zona. Ante esta situación, ella se sintió muy incómoda, lo comentó en las redes sociales y preguntó si esto era legal o no, si era constitucional. Bueno, traigo esto a debate y a colación. Bien, primero hay que siempre ir como desmenuzando como si fuera una cebolla en capas de cuándo se puede revisar y cuándo no. En este caso estamos en una circunstancia que es ante un operativo en específico, o sea que en una primera instancia justamente se habilita, ¿no? Una revisión, aunque sea por encima o de rutina si se quiere. Después, ante una posible alerta o las palabras que se usan es circunstancias que objetivamente puedan permitir inferir la comisión de un delito, lo que nunca se puede correr la policía o cualquier fuerza de seguridad que intervenga es respetar la dignidad de las personas, naturalmente, ¿no? Y yo creo que particularmente en este tipo de requisas parece paradójico, ¿no? Por el tipo de requisa que se lleva a cabo, pero lo importante es que haya siempre testigos que puedan dar cuenta de algún tipo de irregularidad en el accionar de la fuerza policial, que en definitiva, en última instancia, si el último, no sé cómo decirlo, el último lugar en donde podría llegar a estar, si hay un indicio objetivo, ahora hay que ver si la labor del perro cuenta como indicio objetivo a tales efectos, sí se encontraría en principio autorizada, ¿no?, a por lo menos
verificar si tiene algún tipo de material estupefaciente donde pareciera indicar el perro. Ahora bien, eso no significa que lo pueda hacer. Creo que en el video decía adentro de una camioneta, así de una forma medio desprolija, por así decirlo. Sí. Sí, cuando hablamos de requisa hablamos de la potestad Revisación, de revisar, sí, sí. ¿no? De revisar, de sí. palpar, el famoso chequeo. Aparte estaba pensando en general, no sé, en cuestiones, por lo menos en lugares bailables y demás, a las mujeres las revisan mujeres, a los hombres los revisan Sí, hombres. desde ya. Y estaba pensando ahora con la cuestión de género, ¿no? También, porque, digo, se puede llegar a generar una situación de que alguien que es mujer no quiere que lo revise otra mujer, o estas cuestiones, que digo, también hacen un poco a la intimidad y hasta dónde sí y hasta dónde no. No, seguro. Ahí, en ese caso, sin yo sacar ninguna conclusión respecto de cómo alguien se autopercibe para ser revisado o no, la regla es que si una mujer revisa a una mujer, un hombre, y yo creo que cualquier circunstancia que pueda diferir de esa regla general que se dé en un caso debiera plasmarse en un acta, porque siempre se labran actas, siempre que se realiza un tipo de procedimiento en el que podría estarse ante la comisión de un potencial delito, se labran actas. Entonces, bueno, dejar constancia de todo, por qué se realiza todo de cualquier manera que se hace, ¿no? ¿Y es legal realizar una requisa sin una orden judicial propiamente? Es legal, ahora hay que ver en qué ¿En qué circunstancias. circunstancias? Si yo estoy caminando por la calle y un policía me quiere revisar la mochila, es ilegal. La requisa sin orden se habilita, como te decía, ante circunstancias que objetivamente puedan permitir inferir, ¿no?, a la fuerza policial que se está ante una actual o concomitante posibilidad de comisión de un delito, es decir, ante una sospecha de actual o concomitante de la comisión de un delito. Aparte tiene que ser algo genérico, porque si no, digamos, habría un ensañamiento con cierta persona. No, sí, seguro. Ahora, vamos a un caso ficticio de que le requisan a la persona, por ahí le hacen sacarse el abrigo o lo que sea, y de repente encuentran alguna droga o alguna sustancia prohibida. ¿Cómo sigue ahí el proceso? Me imagino que lo detienen a la persona esa. Sí, va a depender también de la cantidad de material estupefaciente y las circunstancias que rodeen a esa detención. Si, por ejemplo, vos podés tener, no sé decirte, 5 gramos de lo que quieras, es poco. Ahora, si tenés 5 gramos fraccionados todo en bolsitas y una agenda con muchos números, y seguramente van a pensar que estabas vendiendo. Entonces ahí es otro el panorama. Y también, volviendo a la Sí, diferenciar consumo personal y claro, venta. de venta. También volviendo al panorama de la requisa, se deberá analizar las circunstancias en las que se detuvo a la persona. Yo, por ejemplo, una vez intervine en un caso que las circunstancias que decíamos, que objetivamente debieran presumir que se está ante la comisión de un delito, era que los policías en el acta pusieron, la persona se mostraba como si estuviera esperando a alguien. Y yo digo, estar esperando a alguien en la vía pública, ¿es un indicio objetivo de la comisión de un delito? Yo creo que no. Parecería que no. Claro, es un tema. Pero bueno, vamos al caso de que le encontraron fraccionadas 10 bolsitas de vaya a saber uno qué. ¿Cómo sigue el trámite? Y seguramente a la persona la lleven detenida, se pongan conocimiento. Desde ya se pone en conocimiento a la autoridad de turno, ya sea fiscal o juzgado, depende de la jurisdicción y su organigrama judicial. Desde el momento que se la detiene, se da conocimiento a la autoridad de turno. La autoridad de turno, a través de vía telefónica con el oficial que esté a cargo, le va a decir, bueno, tenelo detenido o largalo y labrarle un acta de notificación de una imputación. Si lo detienen, lo van a llevar a la sede del fiscal o el juez y lo más rápido posible. Esas horas también están fijadas en cada jurisdicción, ¿no? Lo van a indagar o intimar del hecho, es decir, le van a decir, querido, a vos se te detuvo con esto, se te imputa por este delito. Y ahí se verá su situación procesal. Si hay algún riesgo procesal, es decir, riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento, seguramente se pida su encarcelamiento preventivo, y si no, se lo puede dejar en libertad a la persona y el proceso en su contra sigue. ¿Cuánto tiempo lo pueden tener detenido? Eso depende de la jurisdicción. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pueden ser 15 días, prorrogables por 15 más. Si nos volvemos a hablar sobre la ley de organizaciones criminales
o la ley antimafias, que tranquilamente un hecho así que podría ser bagatela, por cómo está redactada la ley, podría entrar, podría estar detenido 2 días y hasta 15, y prorrogable por 15 más. A mí me parece grave esto, porque, a ver, justo el ejemplo que estamos dando, no creo que sea la primera vez que pase, ni la última, lamentablemente. Tranquilamente podría ser que alguien le puso esa sustancia por eso hablamos de un abrigo, ¿no? Le puso el abrigo y demás, y de repente, a ver, porque sucede esto también en el derecho penal, digamos, como hablábamos la semana pasada en los seguros, que hay mucho fraude en los seguros, también hay mucha gente imputada que no cometió ningún delito, y bueno, hay que demostrarlo, ¿no? Uno se come el garrón de tener que explicar, contratar a un mucho abogado. sobre el principio de inocencia y la Constitución y todo, pero en la realidad la verdad es que dista mucho de ahí tenés, eso. Ahí tenés el garantismo. De hecho, he tenido la suerte de intervenir en una causa también respecto de material estupefaciente, de gente que no guardaba ningún tipo de relación y por cuestiones que hace más a una cuestión de corrupción, se las involucró y se comieron todo el tiempo que podían estar detenidos en prisión hasta un juicio, que es 2 años de prisión preventiva más prórroga de 1 año. Ese es el tiempo hasta máximo 3 años. que podés estar en prisión preventiva, o sea, sin tener una sentencia que dice que sos culpable. Exacto, 2 años más 1. 2 años más 1. Y después los absolvieron. Ahora, ¿a quién les devuelve los Me años que imagino un estuvieron juicio de detenidos? daños después al Estado. Y Digo, ahí por ahí ya es más la parte civil, pero Sí, digo, pero que hay obviamente un daño no es lo hay. mismo. Todavía Cuando hay un daño, nace Todavía la sigue necesidad de todavía reparar. sigue en casación. Sigue en casación, Sigue en que es la casación. etapa, digamos, recursiva superior. Mirá, que esto es tremendo. Yo veo estas cosas y como que digo, porque realmente le puede pasar Ahí es a cuando cualquiera. ahí es cuando a uno le da miedo. Claro. Sí, sí, Y sí. ahí La uno palabra- cambia de postura. La palabra es por lo menos respeto a uno. Tiene que hacerse, siempre se dice en el derecho penal se mira de los zapatos del imputado. Entonces, siempre uno tiene que representarse todos los escenarios posibles de que una norma podría abarcar. Es decir, una norma y situaciones de hecho, ¿no? Uno capaz que va más a la técnica legislativa diciendo una norma, pero después dice, che, a esto que le están imputando y para mí es injusto o lo que sea, le puede pasar a cualquiera. Totalmente. Nadie está exento. Bueno, si querés cambiamos un poquito y hablamos un poco de legítima defensa, que también es un tema muy común escuchar hoy en día. Y tenemos muchas dudas y preguntas respecto a esto. Así que bueno, si querés primero comentar y nosotros te vamos preguntando. Perfecto. La legítima defensa es un instituto que obsta la antijuridicidad de las conductas. Es decir, si nos vamos a lo que se llama la teoría del delito, es como un rompecabezas que en el derecho penal usamos para ver si cada caso le corresponde un reproche penal o no y por qué, ¿no? Es como distintas etapas. Primero tenemos la acción, después tenemos la tipicidad, después la antijuridicidad y después la culpabilidad. La legítima defensa, entre todos estos estratos de la teoría del delito, entra en la antijuridicidad. Es decir, llegamos a decir que vos cometiste una acción que es típica, es decir, que está receptada en la norma penal. Ahora tenemos que ver si es antijurídica, es decir, tenemos que analizar si tu acción va en contra del derecho. En este caso, la legítima defensa es como un perdón, por así decirlo, porque las circunstancias del caso indicarían que justamente obraste de una forma que es que el derecho te permite. ¿Por qué? Porque no busca el derecho, ¿no?, que las personas toleren una ofensa a su integridad física o a sus bienes jurídicos protegidos, ¿no? Es como una excepción a la regla para no cumplir, digamos, para ser condenado de Claro. la acción que se imputa. Es decir, esa acción no es contraria a derecho porque por las circunstancias del caso, que siempre se tienen que comprobar, ¿no?, claramente, no se le podría pedir otro comportamiento a la persona. Ok, entonces es ante una agresión ilegítima a una persona, esa persona reacciona y me imagino que la clave acá es la proporcionalidad, ¿no? de Ante esa una acción. agresión ilegítima, actual o Actual. inminente. Porque si, por ejemplo, Viene alguien con un garrote. viene alguien con un garrote y dice, bueno, mejor no te pego, y se va, y cuando se está yendo, yo por la espalda le pego una piña en la nuca, eso no es legítima defensa. Claro. Igualmente, desde el punto de vista estratégico de un abogado penalista, si ya estás analizando la legítima defensa,
es porque se te cayeron un par de cartas antes, ¿no? Como Sí, que agarraste la pelota ya cuando estabas en el área. No pudiste frenar a mitad de cancha. Es muy buena esa pregunta porque las defensas penales se pueden encarar desde muchas aristas. Unas pueden ser hechos, es decir, no, eso no pasó de la forma que dicen que pasó. Otras puede ser derecho, que es decir, esto pasó, pero en realidad no constituye el delito con el agravante que vos me decís. No es una estafa, digamos. Claro, estuvo mal moralmente, pero no es una estafa. No, los hechos no te los discuto, pero te discuto el derecho aplicable. Otra es, te discuto la autoría y la participación. No, yo no hice eso, yo no estaba ahí. Los hechos son esos, bueno, pero yo no tuve ningún tipo de dominio de la acción, yo no hice nada al respecto. O yo hice, bueno, pero yo no hice el grado que vos me imputás que hice, yo hice menos. O sea, las defensas penales pueden abarcar de distintas aristas. Y una, bueno, vos decís, ya si vamos a la legítima defensa es porque no vamos a discutir el hecho y no vamos a discutir la participación, justamente. Bien, recordamos que estamos conversando con José Mariani sobre derecho penal. Y también hay una cuestión en el derecho penal que se cuela en las matemáticas, ¿no? Para los abogados, que es cuando se cometen varios delitos, ¿no? Si podés explicar un poco qué sucede. Bien, siempre que se está ante la comisión de varios delitos, va a depender, ¿no?, del escenario, ¿no? Pero se dice que está ante un concurso de delitos. Y la manera que concursan, por así decir, que concurren esos delitos, puede ser real o ideal. Si son varios hechos, y dependiendo también de la circunstancia del caso, porque si nos ponemos muy técnicos podemos hablar de delito continuado, de una unidad de dolo, pero más al margen de eso. Sí. Si tenemos varios hechos que constituyen varios delitos, es un concurso real, y la implicancia justamente de las matemáticas, que no nos gustan y por eso estudiamos derecho, es en el cómputo de la pena. Cuando es un concurso real, se suman los máximos. En cambio, cuando es, por el contrario, es un concurso ideal. Tenés un hecho, que un solo hecho puede importar la comisión de varios ilícitos. Vamos a poner un ejemplo. Un concurso ideal, es decir, yo saco un arma y te mato. El arma la compré en cualquier lado, menos en un lugar habilitado a tales efectos. Voy a tener el delito de homicidio y el de portación del arma en un solo hecho. Ahora, si a vos te mato, salgo de acá y para irme me robo un auto, voy a tener homicidio en concurso real con robo. En real se suman las penas, digo, más allá de cómo se computen. Sí. En el ideal, y en el ideal se toma la más se alta. toma el máximo del delito más grave. Interesante. Esperemos nunca sacar cuentas, ¿no? Esperemos nunca sacar cuentas, no, exacto. No, igual hasta a mí me cuesta, no es que no es algo que sale tan de forma automática, siempre lo tengo que repasar, siempre lo miro. Porque Bueno. piensen que sobre eso también uno tiene que basar su estrategia y así también lo hace la otra parte, entonces siempre hay que estar atento a eso. Claro, porque también hay estrategia desde el punto de vista de la fiscalía, ¿no? De quien tiene la acción penal desde el Estado. Hace una estrategia de qué delitos va a imputar, cuál sí, cuál no. Por ahí en alguno está más flojo de prueba, entonces imputa otro delito. Digo, así como esta teoría del caso que uno arma, cómo va a hacer el caso, qué pruebas tiene y con qué cuenta, se da de los dos lados del mostrador. Sí, obvio. Comentaste un caso interesante en tu Instagram, hiciste como un video del uso de la tecnología en sí. Si querés contar brevemente de ese caso del teléfono, que ¿sabes a cuál me refiero? ¿El de geolocalización? El de geolocalización, sí. Bueno, ese video más que nada lo que hablaba es un método de investigación que se usa generalmente en las causas complejas y consta de poder trazar la ubicación geográfica de las personas a través del dispositivo celular. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando tenemos un celular claramente vamos a tener alguna compañía para tener internet móvil, 3G, 4G, 5G. Ese internet móvil lo recibimos de las distintas antenas que hay ubicadas en toda la ciudad o en cualquier lugar donde estemos. Y esa conexión entre el celular y las antenas queda registrada. Se llama impacto de antenas celulares. Entonces, teniendo el dato del celular, podemos pedirle a la compañía prestataria del servicio que nos informe
dónde impactó justamente la señal de ese celular, en qué antena, y te va a decir, impactó en la celda tal. Entonces, con esa información uno la puede usar para sustituir el caso, para lo que le convenga. Puede ser, lisa y llanamente, esta persona estaba en tal lugar, en ese momento, cómo no estaba, cómo está usando esa línea y la tengo que intervenir. Y también es una doble vía, porque no solo recepta la línea que impacta, sino la línea es el número, ¿no? El 11, lo que sea. Sino que también el dispositivo en sí a través del email. Entonces, si yo digo, listo, cambio el chip y soy revivo, seguramente tengan... Tengas el El correo email abierto. es la identificación que tiene el celular. Claro. La Con línea de celular. Se puede, a través de una tecnología que se llama Email Track, te la pueden igual. Claro. O sea, tendrías que... No quiero dar ejemplos que puedan ser mal usados, ¿no? Pero te pueden igual recabar la misma información. Bien. Perfecto. Aprovechando que José es especialista en cuestiones informáticas, ¿no? Que tienen que ver con los delitos. Digo, ¿tiene la justicia argentina la estructura necesaria como para investigar este tipo de casos? Porque da la sensación de que todo el tiempo se están cometiendo distintos tipos de delitos, que ahora te vamos a preguntar cuáles suelen ser los más frecuentes. Digo, si la justicia argentina puede dar respuesta a estos delitos. Yo creo que es una pregunta capaz que me queda un poco grande a mí, ¿no? Asumir si la justicia argentina puede dar respuesta a este tipo de delitos como a tantos otros, no solo a los relativos al cibercrimen. La realidad es que hay unidades fiscales especializadas en todo lo que es cibercrimen, no así unidades de defensorías, no hay especializadas, pero bueno, fiscalía sí, defensoría no. Que yo creo que están bastante empapadas en el tema, muchas, en distintas jurisdicciones cada vez le están prestando más atención a esto. Yo creo que el abanico de delitos que se pueden cometer desde esta óptica es muy amplio y algunos por cuestión de volumen directamente no se pueden abordar desde la justicia por una cuestión de lo que se llama criterio de oportunidad, es decir, qué investigo y quién investigo, porque si se investigase todo, el volumen es demasiado, entonces se tienen que filtrar o por la entidad del caso o por el bien jurídico afectado. Bien, ¿qué sucede en el supuesto que hay una denuncia, que es una de las formas de las cuales uno se entra en el derecho penal, y uno empieza a investigar, por ahí puede ser un delito informático, y se da cuenta que en realidad, bueno, sí, acá hay algo que no cierra, le vaciaron la cuenta, o hay imágenes, o digo, los distintos tipos de delitos que hay, pero el juez dice, no, lo que veo hasta acá, lo que tengo acceso, lo que puedo probar, no es suficiente. ¿Cómo se resuelve? ¿Lo liberan al imputado? ¿No lo liberan? ¿En qué plazo? Bueno, siempre va a depender, haciendo siempre el paréntesis, voy a empezar cada vez que me pregunten así, y en un caso hipotético, yo te voy a responder empezando diciendo que va a depender de las circunstancias del caso, ¿no? Y pues si no me tenés que cobrar. Más o menos, te vas a honorar después. Pero bueno, si por una cuestión de materia probatoria no se le puede dar fuerza a la acusación, ya sea por la acreditación del hecho o por la acreditación de la participación del imputado, eso debería, en teoría, repercutir sobre la situación procesal, aunque sea cautelar, de la persona. Perdón, para terminar, porque estamos cortos de tiempo, me gustaría hablar un poquito de los ciberdelitos en general, hackeos, estafas online y la forma de prevenir, ¿no? ¿Qué es lo que le podés decir a la gente, al oyente que nos está escuchando y que quiere saber cómo prevenir de las estafas online? Bien, siempre hay... La prevención se puede abordar también de distintas ópticas en virtud de los distintos posibles ataques que podrían haber, ¿no? Pero acortando camino y diciendo la forma de atajo siempre es, por ejemplo, que uno vaya a entrar a un sitio bancario, que trate de hacerlo o bien desde la aplicación del celular o asegurándose de que se entra a la web oficial. Hay muchos, por ejemplo, ciberdelincuentes que te pagan el anuncio en Google, y si yo pongo, no sé, mi banco, sea cual sea, en el buscador, capaz me aparece primero, pero porque se pagaron el Google Ads. Entonces, asegurarse de estar entrando al sitio correcto, no entrar desde links raros,
siempre tener doble factor de autenticación en todas las plataformas que se puedan, porque eso va a evitar que... Explica brevemente lo que es el doble factor de autenticación es siempre que uno entra a una cuenta de lo que sea, va a tener seguramente usuario y contraseña, que son las credenciales principales, y después tiene otra forma de validar ese acceso, que puede ser o un SMS, o un WhatsApp, o una aplicación de contraseñas, o un mail en el que nos llega un código. Siempre tener activado ese doble factor de autenticación. ¿Por qué? Porque periódicamente hay lo que se llaman data breach, es decir, filtraciones de datos, y entre esos datos hay filtraciones de contraseñas. Entonces, si yo tengo tu usuario y tu contraseña y no tenés el doble factor de autenticación, entro y hago lo que quiera. Es una medida más de seguridad. Es una medida más de seguridad. Justo hoy me llamó una clienta mía, que yo tengo asunto civil, nada que ver, para comentarme que le vaciaron la cuenta de Mercado Pago a ella y a la amiga porque tuvo un inconveniente con Mercado Pago, buscó en internet y le apareció bien, como decías vos, por los que pagan la publicidad, un primer link, digamos, que le remitía a un teléfono que te podías comunicar por consultas, por estafas de Mercado Pago. Entonces ella había tenido un inconveniente con Mercado Pago y dijo, bueno, me comunico por ahí. Llamó por teléfono, le pidieron por supuesto todas las contraseñas de Mercado Pago, le vaciaron la cuenta a ella, le tuvieron que pedirla de una amiga porque supuestamente desde ahí le iban a ayudar, le vaciaron la cuenta a la amiga. Entonces, bueno, entró en toda esta situación de discordia complicada y después él le quería hacer un reclamo a Mercado Pago. Pero bueno, ella también entró a este otro link que en realidad era una estafa. Sí, bueno, ahí hay lo que se dice muchas veces también la competencia de la víctima, que en estafa a veces no corre tanto porque justamente una estafa es un engaño, entonces no es que yo no fui diligente, me engañaron, aunque hay corrientes que vienen a tratar de decir, dale. Pero, bueno, justamente por eso hay que evitar entrar desde otros lados, siempre digo digo como si yo fuera, no sé, Gandhi, pero siempre entrar desde la aplicación propiamente dicho y tratar de poder canalizarlo todo por ahí. Justamente tampoco dar contraseñas porque ninguna persona física debería pedirte las contraseñas, deberías vos ingresarlas a un sistema que esperemos sea el sistema legítimo, ¿no? Perfecto. Estuvimos conversando con José Mariani, te agradecemos muchísimo que hayas venido al piso. Quédense que contestamos sus preguntas en el consultorio jurídico en Derecho a Fondo. Consultorio jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al consultorio jurídico de Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo, llegamos al final del programa y la parte que más nos gusta, Juli, el consultorio jurídico, donde interactuamos con ustedes. Exacto, sí, llegaron algunas consultas en el día de hoy. Llegaron varias consultas, no vamos a llegar a evacuar todas, pedimos desde ya disculpas, pero vamos a hacer lo posible por evacuar las que podamos. Nos dice Marian de Adroé, tuvo un accidente en la calle porque se rompió una baldosa. ¿A quién le reclamo? ¿Al seguro del gobierno? Qué pregunta, Marian, qué pregunta. Bueno, a ver, como siempre, nos falta información acá, pero para dar por lo menos un pantallazo, a ver, si se rompió la baldosa, eso por supuesto que corresponde al gobierno, mejor dicho, al gobierno o al Estado. Sí, el municipio, lo que sea correspondiente a la localidad, al lugar donde vos estés. Para eso es importante siempre realizar una denuncia, sacarle fotos, ¿sí? Tener los datos de la calle, de la altura, de dónde fue, por supuesto sacarle fotos ahí e irte a hacerte ver a algún hospital, alguna clínica donde puedas tener, no sé, si tuviste una lesión, si te doblaste el tobillo, no sé exacto qué fue lo que te pasó, pero es importante tener también la historia clínica de ahí. Entonces, para ir recabando este tipo de prueba, para el día de mañana poder hacer lo que se llama una mediación, ¿sí? Una mediación prejudicial, tal vez ahí poder llegar a algún tipo de acuerdo, y si no, bueno, habrá que iniciar un juicio de daños y perjuicios. Pero bueno, como base es sacar las fotos, hacerte ver, hacer la denuncia, ¿sí? Y recabar todos estos datos para poder iniciar un reclamo. Sí, siempre clave también los testigos, porque no falta que al otro día estuvieron 3 años sin arreglar la vereda y de repente al otro día la arreglan. Y también acá hay una responsabilidad de los consorcios que tienen el deber de denunciar. Entonces, si ustedes de pronto ven que por fuera de su edificio hay una baldosa rota,
no duden en denunciarlo, porque después el día de mañana, si hay un accidente como el que le sucedió acá a Miriam, el consorcio puede ser demandado y se van a comer el garrón de tener un juicio, ¿no? Y como decimos siempre, todas las cuestiones de juicio tienen que probarse. Exacto, es todo cuestión probatoria, por eso decimos tanto y hacemos tanto hincapié en la prueba fundamental que va a necesitar Miriam o al que sea que le suceda. ¿Contestamos una más, Juli? Dale, sí. Laura nos pregunta, ¿puedo pedir una cuota alimentaria al padre que nunca le reconoció y que se mudó a otra provincia? Laura. A ver, primero principal, sí vas a poder pedirla, pero primero vas a tener que iniciar una acción de filiación, ¿sí? Bien, expliquémosle qué es la filiación. Sí, es un expediente en el cual vos iniciás, adjuntando por supuesto determinada prueba, denunciando cuáles fueron los hechos, desde qué momento vos estás con él en pareja o no, o sea, en qué momento fue que tuvieron a tu hijo, a tu hija, sí, no recuerdo si es mujer o varón. No aclara. No aclara, bueno, a partir de ese momento, explicando, acompañando la partida de nacimiento, por supuesto, la documentación respectiva y además solicitando lo que es la prueba fundamental, que es la prueba de ADN, ¿no? Que va a determinar la paternidad del señor al cual vos le estás reclamando. Entonces, primero de base, tener lo que es iniciar la acción de filiación, ¿sí? Y cuando una vez que se reconozca legalmente la paternidad, recién ahí se va a poder solicitar lo que es la cuota alimentaria, ¿sí? Bien. Ahora, acá hay un temón, que otro día podemos hacer un programa entero de esto, que tiene que ver con lo que decía Juli del ADN, que la persona a la cual se va a someter ADN o se pretende someter ADN, puede ser que se niegue, porque no lo pueden obligar técnicamente. Ahora, ¿qué pasa? Eso, la apreciación de esa prueba después es muy, muy negativa para con quien se negó. Entonces, abre una puerta que es peligrosa. ¿Qué significa eso? Que tiene una presunción en su contra, digamos, por así decirlo. Sí, una presunción bastante fuerte y digamos, hay juzgados que han reconocido la paternidad, por decirlo así, a partir esencialmente de esta prueba, que es peligroso, porque una vez que se reconoció la paternidad, no es que dicen, no, bueno, dale, ahora sí me hago el ADN para ver si por ahí zafo de esto, hablando mal y pronto. Es un tema muy delicado en general y bueno, y por supuesto que, digamos, el niño tiene que comer, tiene que ir a sus actividades, sí, tiene que ir lo al primordial colegio. es el derecho del niño. Y perdón, ella mencionaba también de que ahora está viviendo en otra provincia, ¿no? El Sí. progenitor o el supuesto progenitor. Bueno, eso no impide el reclamo. Lo importante acá es cuál es el centro de vida también del chico, o sea, también tener en cuenta las dos cosas. Exactamente. El tema está en otra provincia, se dificulta más el tema de la notificación, que siempre recordemos que es un tema esencial, porque la notificación en sí, lo que hay detrás es el derecho de defensa y la posibilidad que la otra persona se anoticie de que hay una demanda, ergo que pueda plantear las defensas que considere, porque a ver, como hablábamos recién también del derecho penal, que uno puede ser imputado y después puede ser inocente, también puede suceder en este caso, ¿no? Que No, mismo puede ser que no tenga conocimiento de que tiene un hijo. Entonces, También. ¿cómo se anoticia? ¿Cómo se entera? A través de esa notificación del juicio de la acción de filiación. No, también puede ser un juicio de filiación y que no sea el padre. Puede ser que haya mantenido algún tipo de relación y que el padre sea otro. Exacto. Y vamos con la última, porque más no vamos a llegar. Porque es cortita esta, dice, ¿me pueden prohibir tener un perro en mi departamento si no molesta a nadie? Me da hasta casi ternura esta pregunta. Bueno, hay que ver ahí qué dice el reglamento de copropiedad. Reglamento de copropiedad. Como siempre en el derecho, lo que no está prohibido está permitido. Así que... Y bueno, y también si está alquilando hay que ver qué dice el contrato. También hay que ver qué dice el contrato. Por fuera de eso, no hay ningún impedimento para que tengas un perro, 2, 3. Ahora, ¿qué va a suceder? Si de repente tenés un Rottweiler, un perro grandote, que ladra, que hace ruido, que patalea, bueno, puede llegar a ser que moleste a los vecinos. Y en ese caso, bueno, eso es para otro capítulo, pero le pueden hacer denuncias, ruidos molestos. Bueno, etcétera. o tal vez hacer acciones, por ejemplo, obligar a que lleve un bozal, ¿sí? A que salga del edificio en determinado horario. ¿Que lleve un bozal la persona o el perro? El perro. Ah, ok. Que el perro lleve un bozal, etcétera. Pero bueno, eso va a depender después de si hace ruidos molestos y
si muerde o cómo actúa el perro. Pero bueno, en primera medida teniendo en cuenta el reglamento de copropiedad o el contrato, en líneas generales. Espectacular. Hasta acá llegamos, nos quedan las preguntas. Intentaremos responderlas en otras ediciones. Hoy nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos a ustedes que están del otro lado. Los invitamos a seguirlos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondoLUBA. También estamos en X como Derecho a Fondo. Y Juli, si me perdí el programa y quiero volver a escucharlo, Nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Derecho a Fondo Radio UBA. mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío, Julieta Tobal. Los esperamos el miércoles que viene en este mismo horario para seguir disfrutando de Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.